El canal del Congreso presenta Desde el Senado de la República los saludo con muchísimo gusto en Vértice Internacional, soy Rina Musali y el día de hoy vamos a poner toda nuestra atención en la turbulenta campaña político-electoral en Estados Unidos, precisamente cuando Donald Trump sufrió un intento de asesinato el pasado 13 de julio en un mitin político en Pensilvania y en donde hay un grito para relevar a Joe Biden debido a cuestiones de su edad y de sus capacidades cognitivas. Nos preguntamos sobre el desarrollo de la Convención Nacional Republicana que se está celebrando en Milwaukee, el tema de la violencia política en Estados Unidos, los temas más espinosos de su relación con México, así como comentaremos sobre la elección de Donald Trump de que tenga como su compañero de fórmula en términos de vicepresidente a J.D. Vance. ¿Qué significa esto para las relaciones de México con el mundo? Les pido por favor que nos acompañen. La campaña política de Estados Unidos cambió de giro cuando Trump sufrió un atentado en un mitin en Pensilvania. Saliendo ileso y con vida, este ataque se suma a la lista de asesinatos e intentos fallidos contra líderes políticos de la Unión Americana. El más reciente fue en contra del entonces presidente Ronald Reagan en 1981. Después de una serie de acusaciones penales, demandas civiles y el delito muy concreto de la insurrección al Capitolio, Trump ha superado todos estos obstáculos, inclusive gracias a la posición que tomó la Suprema Corte de Justicia de otorgarle inmunidad parcial en el caso de la subversión electoral. Bajo su frase de Take America Back y un Trump recargado, ahora por ser víctima de la violencia política, el expresidente se enfila con todas sus energías para regresar a la Casa Blanca e instrumentar su plan de gobierno a fin de terminar con las políticas de fronteras abiertas y llevar la mayor operación de deportaciones en la historia de la Unión Americana. La campaña electoral en Estados Unidos está atrapada en una serie de turbulencias. El presidente Joe Biden está cuestionado por su edad, sus capacidades cognitivas para desempeñar el rol más alto de la nación, y ahora Donald Trump con un intento fallido de asesinato que tuvo lugar en un mitin político en Pensilvania el pasado 13 de julio y que irrumpe actualmente en la celebración de la Convención Nacional Republicana. Para hablar de este importante tema nos acompañan en el programa el día de hoy Eddie Barón Levy, él es comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados. Bienvenido, Eddie. Gracias. Está con nosotros la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, miembro de COMEXI también. Encantada, Rina, de estar aquí. Y nos acompaña también Fausto Pretelín, quien es analista internacional. Bienvenido, Fausto, qué gusto. Al contrario, gracias por invitarme, Rina. Aribel, ¿qué impacto tiene este intento de asesinato de Donald Trump en el desarrollo de la campaña política en Estados Unidos? Sin duda, Rina, esto viene a ser un corte de caja y dar una nueva era en la campaña. Es decir, si ya de por sí Donald Trump venía sacándole ventaja a Joe Biden por temas que más adelante platicaremos sobre Joe Biden, sin duda ahora vemos a un Donald Trump más fortalecido, con capital político, que se postra no nada más en el sobreviviente de este intento de magnicidio, sino que hay quienes inclusive lo ponen en un pedestal como un mártir y peor aún,
seguramente estaremos viendo ahora en esta nueva era, donde ya formalmente sabemos que está nominado como candidato por el Partido Republicano, pues me parece que estaremos visualizando no solamente esta imagen emblemática, esta foto que se ha hecho viral con un Donald Trump cerrando el puño, levantando el brazo derecho, sino que él estará manejando una narrativa de que él es el Super Trump, que tiene que llegar a la Casa Blanca para salvar a los estadounidenses de todas las atrocidades que él ha sido, como la cacería de brujas, para todos los juicios que realmente... Sí. Pues prácticamente esto ya se ha hecho a un lado el tema de la casa de Mar-a-Lago, cuando ahora la jueza resolvió que ya es un caso cerrado y que no prospera. Entonces creo yo que esto lo capitalizará muy bien y será una campaña muy fuerte, y entonces ahora el reto para Joe Biden es doblemente mayor, porque ¿qué narrativa se construirá en marketing político para contrarrestar eso? A ver, entonces, en otras palabras, Aribel, estás comentando que Donald Trump, de ser un delincuente convicto, Eddie, pasa a ser una víctima y ahora hasta un héroe invencible. ¿Así lo ves? A ver, no creo que sea invencible. Yo tengo mis reservas. Sí creo, y sería un poco fútil no asegurar que va lidereando. Pero a ver, quiero separar, Rina, lo político y lo jurídico. Sí. Esta juez ya se sabe, porque los mismos tribunales colegiados federales en esa zona que está en la zona de Georgia y otras, ya le han dicho que se está pasando. Esto fue un intento de la juez de hacerle caso al ministro Clarence Thomas, esto es muy importante, que dijo que el nombramiento del fiscal, eso fue lo que lo hizo, era inconstitucional porque viola la cláusula de nombramiento y ratificación del Senado, igual que la cláusula de presupuesto, que no puede tener presupuesto. Interesante, porque los otros miembros de la decisión de inmunidad de juez no estuvieron y no firmaron ese voto concurrente. Yo creo, porque es la primera vez que una dice que no, creo que se va a revocar o va a llegar a la corte, pero ese no es el tema. El tema aquí es qué pasó. Ahorita nos acaba de decir, Maribel, nos acaba de decir, se fortaleció, pero a ver, si tú te das cuenta y regresas a la historia de Iwo Jima, están los tres con la bandera americana, es la réplica de Iwo Jima, eso sí, la democracia, los valores, etcétera, que están haciendo. Y no está mal, porque los americanos, llámese de izquierda o de derecha o centro, y hay que recordar que está dividido Estados Unidos. Entonces, van a llamarle a su clamor patriótico. Ese es el tema para mí, y es lo que va a decidir si va o no va, o va a la cabeza. El día de ahorita, Donald Trump sí va en el liderazgo para ganar, pero faltan 3 meses y medio. Falta muchísimo. Claro. Fausto, ¿cuál es tu visión? Rina, bueno, pues se repartieron las cartas, ¿no? Como si fueran cartas de póker por lo ocurrido el sábado pasado en este atentado. Y creo que estos factores exógenos hacen un cambio radical de lo que es la campaña. Es decir, se borra el pasado de Donald Trump, se borra definitivamente la parte y todo el laberinto judicial, ¿no?, en el que estaba metido. Y de alguna manera quien le cae la tormenta ahora es a Biden, es decir, por la enorme debilidad que tiene. Pero sin lugar a dudas, Donald Trump es un experto en comunicación, es un experto en campañas políticas. Él siempre está en campaña política, a pesar de que haya estado en la Casa Blanca. Él tenía que comunicar, y él es a lo que se dedica, a comunicar. Y creo que ha encontrado precisamente en esa área su elemento de positivo para él, es decir, el elemento que le da avance, que va convenciendo, que va adelante. Y lo ocurrido en este atentado, bueno, es una leyenda ya, es decir, si antes era un personaje oscuro, un personaje que de alguna manera dividía a la población estadounidense, lo va a seguir haciendo, va a dividir, pero ahora es una leyenda y por lo tanto tiene todo para ganar. Ahora, pero ¿cómo irrumpe todo este tema en la campaña política sobre el odio, la violencia y la aportación de armas que Trump ha apoyado una y otra vez? Digo, ahí tenemos también todo el conflicto de intereses con la Asociación Nacional del Rifle, Aribel, es decir, ¿cómo se va a procesar este tema precisamente de la violencia política en la Convención Nacional Republicana, que ya tiene lugar en Milwaukee?
Así es, y que me parece que obvio no es casualidad que se realice en el estado de Wisconsin, puesto que fue el estado que perdió Trump frente a Biden en las elecciones del año 2020. El tema de las armas. Es importante poner sobre la mesa que, de acuerdo a una encuesta que realiza una empresa suiza, dice Estados Unidos es el único país a nivel mundial que por cada 100 habitantes tiene 120 armas. Es increíble la manera en cómo se puede adquirir un arma como si fuera a ir a un supermercado y comprar frutas y verduras. Es terrible ver que justamente ha sido la bandera de Donald Trump desde el año 2016, el defender la segunda enmienda de la Constitución que les permite al estadounidense poder tener este derecho. Entonces creo yo que esto lamentablemente dudo mucho, Rina, que cambie esta postura de Donald Trump, más ahora con su compañero de fórmula, J.D. Vance, porque también es alguien que ha estado a favor de la aportación de armas. Entonces yo no creo que veamos matices. Sí estará en la conversación, sí será un tema álgido entre republicanos y demócratas, algo que Joe Biden puede aprovechar muy bien por el hecho de que se trató de un rifle AR-15, un rifle que se creó en los 60s para el ejército estadounidense. Claro. Pero entonces, a ver, Y que Edith, compró legalmente, adquirió el papá de este muchacho y que están apoyando la investigación. Exacto. Pero ese es el tema, la segunda enmienda. Y el otro es que ahorita la Corte Suprema va a decidir otro caso, acaba de decidir uno en la cual pensaron todos los conservadores de que, como decimos cotidianamente en México, iban a revocar y dar palo y dijeron no, este tipo de arma no cubre la segunda enmienda, que es también la otra. Por ejemplo, violencia doméstica, que es importantísimo. Si tú fuiste condenado o acusado o arrestado por violencia doméstica, no puedes portar un arma, es ilegal y ese cargo es federal y te pueden remitir. Entonces, sí va a ser tema de conversación en la campaña, júralo. pero este muchacho de 20 años, el tirador, se dice que no tiene antecedentes penales. No los tiene y muchos, a ver, esto pasa, muchos compran legalmente las armas, por ejemplo, por eso hay un screening. ¿Qué pasó con el hijo de Biden cuando, por ejemplo, tuvo un gran problema? Esto que lo condenaron, ¿no? Es una solicitud que te hacen y dice, has tenido, o no dice tuviste, no, dice tuviste problemas de drogadicción, alcoholismo, y él puso no. ¿Por qué? Porque estoy en rehabilitación. Entonces, técnicamente, sí hizo bien la respuesta. Aquí la interpretación es, no, exageraste porque volviste a caer otra vez y los testigos lo amolaron, Claro. ¿no? Pero ese es el tema. Entonces tengo el derecho yo como ciudadano, que tengo mi derecho constitucional a que me quiten el derecho a defenderme un arma, es el tema. Claro. Pero otro tema también, Fausto, es el uso de la fuerza para alcanzar objetivos políticos. Es decir, estamos hablando de urnas, estamos hablando de balas, cómo se utiliza precisamente el uso de la fuerza, que cada vez está siendo más legítima en Estados Unidos para conseguir propósitos políticos. Sí, tal pareciera que la retórica, la violencia de la retórica se ha asimilado, se ha sentado mucho en la cultura estadounidense a raíz precisamente de el que fuera candidato en el 2016, Donald Trump. Es decir, su retórica ha sido violenta. De alguna forma, cuando vimos lo de Charlottesville o lo del asalto al Capitolio, son muestras precisamente de que él está acostumbrado, ¿no?, a vincular su retórica, sus discursos con la violencia. Cuando dijo que él podía salir en la Quinta Avenida y Sí. disparar y lo seguirían queriendo, bueno, habla de lo que es su mente, ¿no? Es decir, le gusta la lucha libre, es un personaje que tiene asimilado en su cultura la violencia, y este acto, ¿no?, lo convierte en un personaje que precisamente renace de la violencia y se convierte en leyenda y es un ícono. Es como si hubiera sido un spot publicitario, la ficción que va apoderándose de la realidad, y eso es lo que lo disfruta. Suena ridículo porque en realidad estuvo a punto de morir, ¿no? Pero a la hora de que se salva, pues tiene todos los elementos heroicos para decir, luchen. Claro. Es Bueno. decir, el tema de la hazaña, ¿no?, de la valentía y de esa fuerza que porta Aribel,
es una forma también de llegar mucho más rápido a la Casa Blanca, porque además ya esquivó todos sus juicios penales y civiles. Es decir, ¿dónde queda todo eso? ¿Cuál fue la reacción de la Suprema Corte? Es decir, ¿qué alega la Suprema Corte para haberle dado inmunidad parcial en casos de otros procesos judiciales? Y nada más hago un paréntesis Sí. previo rápidamente. Lo que atinadamente ha dicho Fausto, pero Joe Biden a la vez lo aprovecha para hacer un llamado a la unidad a la sociedad estadounidense y habla de que esta elección no se puede resolver con las balas, sino en las urnas. Así es. Cierro el paréntesis. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Pues ahí hay maniobras muy estratégicas que ha hecho el equipo legal de Donald Trump, donde puso sobre la mesa el hecho de decir, es que los presidentes en funciones gozan de inmunidad. Y ahí es donde la Corte tuvo que, durante muchos meses, finalmente resuelve y dice, es que hay inmunidad parcial solo en actos oficiales. Y eso yo creo que justamente detona el hecho de que el equipo de abogados empieza a prorrogar y a prolongar y a hacer muy tardío el que se inicie, por un lado, el juicio de Stormy Daniels, que no es por haberle dado dinero, sino haber usado dinero de la campaña para fines personales. El caso de los documentos de la casa de Mar-a-Lago, que previamente yo mencionaba, pues claro que era un delito y se desestima. Pero vemos cómo los jueces y las juezas ponen por encima de la parte legal lo político. Queramos o no, me parece que ese ha sido la columna vertebral en que logrará salir librado del asalto al Capitolio y el tema del intento de darle revés a las elecciones en el estado de Georgia, que aunque hay un tema de que uno es un tema federal y otros son cargos estatales, al final del camino sí veremos que el hecho de que hoy tenga esta presencia y esta fortaleza, pues hace que la Corte Suprema se achique. Discrepo. A ver, Discrepo por dos razones jurídicas. Primero, no todos los casos están resueltos. Este va a ir a apelación. Es la primera vez que esta juez, todos han dicho la misma, un panel de 3 jueces le han dicho a esta juez, estás inventando, tú no te puedes meter en lo que otro juez de distrito en Washington ordenó. Hay que recordar que Donald Trump la nombró. Ella piensa, pero se olvida que en Estados Unidos sí existe la división de poderes. Estoy viendo ahorita el patio del federalismo aquí y decía a los senadores que actúen por el bien de México, no porque no les digan que muevan una coma o no lo hagan. El mismo Senado republicano no siempre está apoyando a todos los candidatos, igual los demócratas. Ahí está Joe Manchin, que dijo, no apoyo a esta persona, a este juez, porque hizo ABC. Aquí yo creo que va a estar revocado. Es la primera juez que dice que el asunto del fiscal, esto tiene que ver con derecho constitucional, no va ni a la culpabilidad ni a la inocencia. Entonces, hay que recordar también, yo ya leí la decisión de la Suprema Corte, no me gustó al 100%, pero a ver, por ejemplo, están protegiendo hasta Obama, porque Obama mandó asesinar a Osama Bin Laden, hay que recordarlo. La pregunta es, ¿pueden los herederos demandarlo? No, no pueden. Entonces, hay que ser cuidadosos y cautelosos, porque también hay cargos estatales que no se van a quitar. La pregunta, el test jurídico es, ¿qué es oficial y qué no? Tú decides, juez. Pero ahí, perdón que discrepe, porque los tiempos son importantes. Sí, se claro. acabó, la parte judicial se acabó. Hay un metamensaje que se llama atentado contra Donald Trump. Sí. Todo lo demás es secundario. Tristemente es secundario. Sí. Ya no tiene relevancia la parte judicial. No lo tiene, ya no la tiene. Es presidente, pero los porque va a llegar y va a tener inmunidad. Y la inmunidad es, pues puedo hacer un autogolpe. Sí, pero a ver, pero la inmunidad no la tiene ni para el caso de Georgia y no la tiene. Pero no se pueden desechar los cargos. No puede. Pero en los cargos federales sí se puede. Los cargos federales él puede dar el perdón. Para los estatales no. Sí, pero él no se puede tampoco dar el autoperdón. Claro que sí se puede. No puede. Para cargos federales sí. Él no puede autoperdonarse. Lo que puede hacer es ordenarle al departamento es que es diferente, de justicia, al departamento que retire los cargos. Sí, ahora, esto del fiscal corta para los lados, porque técnicamente el hijo de Joe Biden puede revocar la condena que le hicieron, porque fue un fiscal independiente también, ojo, el cual entonces Biden puede decir, yo cumplí, yo prometí que no iba a perdonar a mi hijo.
Es que hay que ver los matices y las Sí. sutilezas. Sí, bueno, sí, ahí también tenemos todas las todos estos entrampados entre el derecho, ¿no? y la política. Ahora, Fausto, Sí. platícame de J.D. Vance, ¿cómo ves Trump lo elige como compañero de fórmula para ser su potencial vicepresidente? ¿Qué cálculos hace Donald Trump para elegirlo a él? Bueno, yo creo que son varios cálculos, ¿no? Lo hace bien, es decir, es un millennial, es un personaje joven, Sí, joven. 39 años. Creo que piensa en la sucesión de quién podría ser el heredero del movimiento trumpista, ¿no? Dentro del Partido Republicano, porque ya realmente el dueño del Partido Republicano es Trump. Sí. Segundo elemento, tiene una visión también muy aislacionista, muy nacionalista, en contra del tema de Ucrania, de ayudar a Ucrania. Obviamente con México también tiene sus grandes cuestionamientos, si enviar o no a las tropas y ir sobre los delincuentes del narcotráfico o no. Esos son elementos que juegan mucho a favor de Donald Trump y toma una buena decisión, hay que decirlo. Lógicamente para México puede ser muy costoso tener ese tipo de dupla de esas dos personas, pero en realidad, bueno, tiene a él un personaje que históricamente viene de un estado como Ohio, que de alguna forma se viene desindustrializando, en donde la pobreza rural está de alguna manera, pues, llegando a las grandes capas sociales, ¿no? Contagiándolas. Hizo un libro él muy famoso que Sí, lleva a muy Netflix, famoso. a la elegía, ¿no? Del campo. Hillbilly. Exactamente. Hillbilly, ajá. Y creo que bueno, él llega como anillo al dedo. Es un personaje que no ha estado de acuerdo con Trump, pero de alguna manera entra en ese perfil de Trump, que lo que pudo haber dicho hace 3 años, hoy lo puede negar y puede revertir, de haber Claro. señalado como Hitler. Bueno, ahora pues no lo menciona, ni lo mencionará, pero ese es el nuevo personaje. A ver, Aribel, ¿por qué lo escoge a él y, por ejemplo, no a una mujer? Digo, el caso de Nikki Haley, que era una buena candidata, o incluso a un personaje afroamericano. Es decir, ¿cómo están ahí sus cálculos políticos? Fíjate que yo al senador de Ohio, J.D. Vance, no lo tenía en el radar. He de confesar que yo hubiera pensado cualquier otro personaje, desde el gobernador de Texas, el de Florida, de Nikki Haley, pero para mi sorpresa, cuando finalmente ayer anuncia que va con este senador, pues sí dije, pero ¿qué pasó, no? ¿En qué punto nos perdimos Sí. que no lo teníamos en el reflector? Y ya cuando empiezas a entender de dónde viene, el estado emblemático Sí, que de Juan. representa, que tiene casi la mitad de la edad de Donald Trump, que puede lograr atrapar el voto de la clase media trabajadora, que lo que él Middle America. representa, Claro. porque el voto de los jóvenes no precisamente lo tiene todo Donald Trump. Entonces sí puede representar una base electoral interesante para las elecciones del 5 de noviembre, Rina. Así que todo es estrategia y aunque es un personaje que es de reciente incursión a la política estadounidense, creo yo que pues a todo le va a decir sí, porque también después de lo que vivió con Mike Pence, que lo considera un traidor, Sí. creo yo que hizo un casting muy riguroso para saber a quién le apostaba, a quién no. Y bueno, pues ya tenemos ahora esta fórmula de Robin y Batman Claro. al estadounidense en la política. A ver, Eddie, tú eres conocedor en gran medida del juego político en Estados Unidos. ¿Cómo ves a J.D. Vance? Mira, una plática que tuvimos anteriormente, yo dije que había otros 2. Y yo dije un senador de Ohio, si se acuerdan, se acordarán. Sí. Yo lo vi venir, pero cuando fue que salió en CNN y dijo a Donald Trump le dispararon por ABC, hay que recordar también que él fue un militar, es un veterano de las Fuerzas Armadas. Entonces también jala ese sentido patriótico, Sí, claro. por ese lado. Por el otro, su esposa es una inmigrante. No pueden decir, y él ha dicho, dicen que soy racista y soy xenófobo, por Dios. ¿Pero es hija de inmigrantes Es o es hija, no, de es hija de inmigrantes. de hija de inmigrantes Sí, y de la salió una India? gran Sí. estudianta, Sí, de Yale. pero te da algo, sus papás de su esposa, que acaba de renunciar a un despacho muy grande, ¿no? Cushman Watkins, dijo en cierto momento, su mamá es química, etcétera. Entonces, para México yo creo que es un anuncio de que sí, inmigración, pero lo que ha dicho Trump no miente, Trump dice lo que piensa y lo ejecuta y lo hace, aunque todos digamos, ay no, es político, lo va a cambiar.
¿Qué pasó? J.D. Vance le representa, sí, la juventud, pero esa, ¿qué te puedo decir? Ese contrapeso, porque él es más populista, cerrado un poco que Donald Trump. Y lo que dijo y esto es un aviso para México, claro y preciso, si lo quieren entender, qué bueno, dijo, quiero, y fue el que pasó una iniciativa en el Senado, de que quería que los DTOs, que son las organizaciones de traficantes de drogas, sean considerados grupos terroristas. Pues ahí tienen ustedes las claves de la escena política en Estados Unidos, una campaña caótica, turbulenta y en donde las balas también son protagonistas. Hacemos un corte, regresamos. A lo largo de la historia estadounidense, 4 presidentes han sido asesinados. Los casos de Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, mientras que otros 8 han sobrevivido en sus respectivos atentados. Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan. A ellos se suman Bill Clinton y George W. Bush, quienes salieron completamente ilesos, y los entonces contendientes Robert F. Kennedy, George Wallace y ahora Donald Trump, en vísperas de recibir la nominación presidencial republicana. Este fue el segundo intento de violencia hacia Trump. El primero fue en 2016, cuando un hombre intentó desarmar a un oficial de seguridad en un mitin suyo en Las Vegas. Las convenciones republicanas son eventos claves dentro del proceso político electoral en Estados Unidos. Es aquí donde el partido reafirma su agenda, elige a su candidato presidencial y vicepresidencial, así como define las estrategias a seguir en campaña. Es una oportunidad para que distintos líderes y figuras destacadas del partido presenten visiones y puntos de vista medulares para el futuro del país. Ahí se debaten ideas, se involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones y se convierte en el espacio cívico como un privilegio de participación política. Fue Trump quien obtuvo 2.265 delegados de los 2.429 posibles. Fue en la primaria de Washington cuando superó a los 1.215 delegados requeridos para la nominación y quien lo convirtió en el candidato republicano por tercera elección consecutiva. Estamos de regreso descifrando la Convención Nacional Republicana que tiene lugar en Milwaukee después del intento fallido de asesinato de Donald Trump. Fausto, ¿cómo ves el regreso posible de Trump a la Casa Blanca? Es decir, en su versión 2.0, en esta versión recargada, ¿qué impactos tendría, por ejemplo, para la relación directa con México? Bueno, yo lo veo de cierta manera con miedo. Claro. Con miedo porque en realidad él trae una idea de como que de ajustar lo que no hizo bien en su primer gobierno, por no decir tomar venganza con algunas gentes que tienen alrededor de la burocracia ya en Estados Unidos. Y con el caso de México, creo que sí va a ser mucho más fuerte, más enérgico en el tema de la migración. Entiende muy bien cómo negoció y cómo pudo negociar con los presidentes Peña Nieto y López Obrador. Entiende muy bien cómo se doblaron algunos funcionarios mexicanos para darle a cambio el programa Quédate en México, gratis, cuando la situación en México no está para recibir a miles y miles de migrantes. Es una situación muy irresponsable por la situación crítica de seguridad que vive nuestro país, por la cantidad de muertos y miles de muertos. Y vienen muchos precisamente porque es el paso hacia Estados Unidos, desde Venezuela, Nicaragua, Haití. Entonces yo creo que sí va a reforzar mucho, va a ser más exigente, entiende que ya no va a haber un tercer periodo en caso de que llegara a ganar para reelegirse, y por lo tanto va a querer cerrar a su manera, cerrar su administración con mucho, pues, con mucho temor, yo diría, desde el punto de vista de la migración en México y en el mundo.
con el tema de la Claro. OTAN, el tema de Ucrania, el tema de muchos temas que están ahí al pendiente con China, con Taiwán, y que son muy, muy peligrosos. Ahora, Aribel, ¿ves factible que Donald Trump en un posible segundo mandato pueda calificar o conceptualizar a las organizaciones criminales como terroristas? ¿Qué afectaciones tuviera esto para México? Bueno, de que lo puede hacer, lo puede ser, pero ya de materializarlo, seguramente ahí estaremos viendo del lado del gobierno mexicano algún tipo, o esperaría yo, algún tipo de estrategia. De ahí la relevancia que no solamente sepamos quién ya va a ser el canciller de la Claro. próxima administración federal, sino me parece clave y crucial, Rina, quién va a ser el embajador o embajadora de México en Washington. México tiene que estar listo no solamente para este tema tan álgido que pone sobre la mesa, sobre las organizaciones terroristas, porque les congelarían los activos que tienen Estados Unidos, porque Estados Unidos se concedería el derecho de violar la soberanía de Estados Unidos, sino que también estaríamos viendo de manera mucho más álgido el tema, sí de migración, pero también el tema del fentanilo, el tráfico ilícito de armas. Ellos quisieran como que se viera de lejos, y pues todo lo que tiene que ver con seguridad fronteriza. Y ojo, no olvidemos que en el año 2026 vendrá la revisión del TEMEC, un tema que es el pilar de la agenda comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Eddie, comercio, migración, seguridad transfronteriza, los temas pivote en una posible agenda de Trump en su segundo mandato. Mira, en principio coincido ahora sí al 100%. Qué Con bueno. no, a ver, pero voy más allá yo. Nada más que se les olvida que Donald Trump no quería firmar el Tratado Nuevo de Libre Comercio, que no es nuevo, lo he dicho, es una modificación. Sigue estando vigente el TLC, el Telecan, porque no lo ha derogado Estados Unidos. Aquí se le llamó una sustitución no es sustitución, ni innovación. No me voy a meter ahorita en lo jurídico. Lo político, toral y para mí delicado son estos puntos que a continuación, si me permites, voy a hacer a ti, al teleauditorio, a tus amigos. Donald Trump firmó el otro tratado con la condición, porque fue instado por intereses extranjeros que hay en México, de anticorrupción en el capítulo específico de libre comercio, en el cual se garantizaba la independencia judicial, en el cual se garantiza la capacitación de jueces, etcétera. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la iniciativa Mérida? Nos endrogamos por más de 3 billones de dólares. Supongo que vamos a querer reentrenar jueces nuevos y pagar esa cantidad. Se está hablando de apretar las remesas. Se está hablando también, hay gente que está localizada de México que están buscadas en Estados Unidos. Si te das cuenta, yo creo que por eso la presidenta virtual está siendo muy cuidadosa en nombramientos que está haciendo. Y tiene que haber alguien que tenga el acceso. ¿Por qué? Porque del lado de Estados Unidos, yo creo que, la secretaria de Estado o secretario puede ser o Nikki Haley o el que tácitamente ha sido secretario de Estado también, Marco Rubio. Y en la Secretaría de la Defensa va a estar alguien que ahorita es asesor de política exterior, el general Keith Kellogg. Va a ser él o jefe de seguridad nacional. Y somos vecinos, cada quien con lo suyo, pero tenemos que trabajar juntos. Eso sí lo creo. A ver, Fausto, Sí. muchos temas espinosos, grandes, Muchos. muy preocupados en México, sobre todo también por esta dupla, ¿no? Sí. JD Vance, que de alguna manera también tiene una política de hostilidad hacia México. ¿Qué debería de hacer la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, una vez que tome posesión el 1 de octubre en materia de política exterior referente a Estados Unidos? Mira, es una buena pregunta. Yo diría primero que hay que recomponer 6 años de una política exterior muy dogmática, muy ideologizada, con muchos problemas en América Latina. Cuidar mucho la relación con Estados Unidos, porque precisamente sí ha habido cierto pragmatismo en esta administración, ha sido con Estados Unidos, cuidando el TEMEC. Para mí el TEMEC es el seguro de vida para Estados Unidos. Entonces, si no queremos llegar en 2026, 2027 sin TEMEC, es decir, con aranceles y con una crisis económica profunda, que sería un escenario que era inimaginable hace 6, 12 años, pero es imaginable en un momento en donde es un gobierno excepcional, o podría ser un gobierno excepcional de Donald Trump, en donde puede perjudicar mucho a México, también a Estados Unidos, porque el desmantelamiento del TEMEC también podría perjudicar mucho a Estados Unidos
Sin embargo, los costos que quiera asumir el presidente Donald Trump, pues ellos lo va a asumir. Entonces, Juan Ramón de la Fuente tendrá una gran responsabilidad pues de renovar nuevamente con bríos la función de la política exterior, porque llevamos 6 años totalmente en un laberinto ideologizado, despedazada la política exterior. Y otros 2 puntos que no podemos perder de vista. La cláusula democrática con la Unión Europea, porque alguien va a decir, pues ahí está Europa, espera. Si insisten en que los tratados no sirven, etcétera, como cierta gente lo ha dicho, pues ahí está la Unión Europea que ya avisó el Parlamento Europeo, se va a suspender. Entonces, ¿a quién le vamos a exportar? Esa es una. Y la segunda, creo yo que también esto va a ser, hay que recordar que México está en el Comando Norte, ¿ok? Por importancia. Pero ya la gente están haciendo planes para mandar a México al Comando Sur de Estados Unidos. Si eso pasa, van a asociarnos con los bloques de Latinoamérica, productores y traficantes de drogas. Y eso nos va a poner un asterisco horrible. Yo creo que la presidenta virtual puede aprovechar el capital que tiene con los votos que ganó, no habla el Congreso. Ella puede aprovechar para hacer su propia política exterior dentro de lo que México siempre ha sido. Claro, sí, porque también ahí habrá que ver qué va a pasar con China. Sí, China es un gran... efectivamente, China, Fausto, genera pues un consenso bipartidista en Estados Unidos, pero como que se nos está olvidando Joe Biden y ya estamos asumiendo que va a ganar Donald Trump. Fausto, sí. ¿Qué cambiaría con el juego de matices en México si Biden consigue la reelección y si tú ves probable que se baje de la contienda debido al grito de medios de comunicación, de artistas, de legisladores, de gran parte de su fuerza votante que está pidiendo un relevo en Estados Unidos? Mira, a ver, yo creo que es indudable pensar en Roosevelt, pensar en Wilson. En el siglo pasado, como en el caso de Wilson, lo guardaron 7 meses en la Casa Blanca porque le dio un ictus, ¿no? ¿Cómo era aquella época en donde no había redes sociales, televisión satelital, en donde podrías esconder un presidente porque pues, era necesario esconderlo? O Roosevelt, bueno, tiene 35,000 fotografías o archivo en la presidencia, ¿no? Allá en Washington, y solamente en 2 fotografías aparece con silla de ruedas. Vamos, es ahora inadmisible. Después viene un problema cardíaco para él, en donde se obsesiona, busca la tercera reelección, la gana y 3 meses después de ganarla muere. Yo creo que el presidente Biden necesitaría ver, primero, quitarse de encima a los amigos y a su esposa y ver un poco más allá para ver qué le dicen los asesores, en el sentido de que le puede estar entregando la elección a Donald Trump o facilitando la victoria si él se obsesiona, porque lo que nos dijeron después del debate fue una mala noche. No comió una pizza ni una hamburguesa. El problema, tristemente, es cognitivo, ¿no? Sí. Es decir, es la edad. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy poco probable que lo acepte, pero si hubiera esa posibilidad lúcida de que alguien le dijera es irreversible. ¿Por qué? Porque ya hay menos dinero en la campaña, los donadores se están bajando. ¿Por qué? Porque las encuestas está creciendo Donald Trump. Del Congreso. Y el Congreso está dividido el Partido Demócrata. Es decir, habrá muchos demócratas que no salgan a votar esa noche o ese día. ¿Por qué? Porque prefieren no votar por él y obviamente menos por Trump. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Y él sabe que si se baja, va a ser lo que se llama un pato frío congelado, un lame duck. O sea, no va a poder hacer nada de aquí a que acabe la presidencia. De ahí la importancia de que a lo mejor un escenario pudiera ser que desde ahorita él ya renuncie a la presidencia, suba a la Kamala Harris en calidad de presidenta y pudiera ser que ella sea entonces, por ende, teniendo esa posición política, pues no hay de otra, pues siendo la candidata por el Partido Demócrata, porque si Joe Biden se baja solo en calidad de candidato, pues manda el mensaje de que entonces tampoco está listo para seguir gobernando hasta enero 2025. Entonces es una decisión muy complicada y pareciera que si él lo hace, o yo creo que él piensa que si él lo hace, sería un signo de debilidad, pero yo creo que al contrario, hablaría más, o sea, mejor de él el decir, por el bien del partido, por el bien del país,
hoy tomo la decisión de Yo lo bajarme veo más para difícil permitir que alguien lo asuma. Lo veo Lo veo más prácticamente difícil. imposible, Es más fácil que se baje de la contienda que se baje de la presidencia. pero tendría que hacer las dos cosas. Lo veo muy Sí, sí, difícil no, que es nada una más haga una perder. cosa Y de con la hecho, otra. Biden sí hizo algo bueno. Nombró una comisión independiente para investigar. ¿Por qué? Porque no hay manera que el servicio secreto de Estados Unidos, y todos los que hemos estado en seguridad, pues, está en ese rubro, directamente tenía, a ver, ¿qué pasó con Kennedy? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el equipo de contrafrancotirador? Lo pudieron haber eliminado. Y entonces no pueden culpar a Biden, porque ya está empezando a surgir que si era incómodo, si no era incómodo. Trump brillantemente no ha tocado a Biden, ha dicho vamos a juntarnos, cambió su discurso por completo, Sí. ya tenía otro discurso y lo cambió. Vamos a aprovechar el patriotismo, llamar a la unidad, que eso puede jalar los votos que no tenía. O Aquí los la decisión va a estar Ahora, no es entre creíble. las mujeres y los independientes. Para mí, eso va a ser lo decisivo en esos 5 o 6 estados. Bueno, pues así las cosas Simple. en Estados Unidos. Hagamos un corte, volvemos. En el primer día de la convención republicana, Donald Trump seleccionó al senador por Ohio, James David Vance, como su compañero de fórmula. Ambos son partidarios de una línea dura en materia de inmigración, de negación al cambio climático y también comparten opiniones similares sobre el comercio. Trump le ha encomendado centrarse en los 9 estados decisivos del Medio Oeste, en el llamado Cinturón del Óxido, que por su origen representa. Pensilvania, Michigan y Wisconsin son 3 estados decisivos que Trump ganó en 2016, pero que Joe Biden recuperó para los demócratas en el 2020. El legado político de Trump está marcado por una serie de decisiones y posiciones que han sacudido el panorama internacional. Desde sus controvertidos aranceles que agitaron la economía global hasta su desdén hacia la Unión Europea y amenazas constantes de retirarse de la OTAN. El desafío al orden establecido lo atestiguamos con su retiro del Acuerdo Climático de París, del Pacto Nuclear con Irán, de la UNESCO y de sus recurrentes desacreditaciones al sistema de la ONU y del orden multilateral. La combinación de su política nacionalista y aislacionista puso a temblar al mundo entero. Ahora, con su posible regreso a la Casa Blanca y en momentos de campaña, ha sostenido que retirará tropas de Estados Unidos, de Alemania, Corea del Sur y Japón, tradicionales aliados de Washington. Tampoco olvidemos su cercanía con Putin, su antagonismo con China y así como sus lazos con la extrema derecha europea. Seguimos adelante analizando el escenario político en Estados Unidos ahora que se está celebrando en Milwaukee, Wisconsin, la Convención Nacional Republicana. Fausto, un Estados Unidos extremadamente polarizado políticamente, que no es algo nuevo, pero también desunido y con un presidente débil, por lo que hemos dicho, problemas de edad y de capacidades cognitivas, podría ser un botín codiciado para que países adversarios adelanten y encajen sus intereses nacionales en relación a Estados Unidos. Sin lugar a dudas, yo creo que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping están contentos por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, están contentos porque tiene prioridad importante de ganar Donald Trump las elecciones y están contentos porque en realidad la política exterior, creo que el presidente Biden ha tomado buenas decisiones desde el punto de vista económico después de la pandemia, con los programas de ayuda, de crecimiento, los chips y demás, pero en tema de política exterior, el tema ha apostado mucho por Ucrania, lo cual es muy positivo. Sin embargo, llega el momento en donde Europa está observando qué va a pasar en los próximos 4 años. Hablo particularmente de la OTAN, en donde la OTAN corre riesgo. Corre riesgo en el sentido de que Donald Trump vaya debilitando paulatinamente más a esta alianza atlántica, y eso va directamente un mensaje a Ucrania, un mensaje totalmente a Rusia, y la otra parte también, y no menos importante, es lo de Israel y la Franja de Gaza.
Creo que sí, muchos países han tenido ese doble rasero de sí criticar el tema de Rusia por Ucrania, Claro. pero pasar de puntitas el tema de Israel. Y lo que estamos viendo ahora allá es desmesura, es totalmente asimétrica la cantidad de muertos primero y que en realidad Netanyahu va solo. Claro. Ahora, hablando de los pivotes de la política exterior de Trump, digo, a Trump ya lo conocimos durante 4 años, eso no significa que sea igual en los próximos 4 años, digo, podría ser, las cosas siempre cambian, hay nuevas coyunturas y nuevos pensamientos, pero Aribel, el tema de Ucrania, Trump ha dicho una y otra vez, voy a conseguir la paz en 24 horas, ¿cómo te lo imaginas? Pues me lo imagino de entrada cerrando totalmente la válvula de ayuda económica a Ucrania, me lo imagino en nuevos matices y nuevas posiciones con respecto al apoyo que desde la OTAN ha estado brindando a Ucrania, porque no olvidemos que el 70% del presupuesto con que opera esta alianza militar es gracias a las aportaciones de Estados Unidos y el resto del 30% pues se va dividiendo entre los otros 31 países miembros. No veo a Donald Trump saliéndose de la OTAN, pero sí lo veo mucho más aguerrido exigiendo las aportaciones de los otros países. Cómo me imagino el lamentable fin de la Guerra Fría, de la guerra en Ucrania, y digo lamentable fin, porque aunque yo pido el fin de esta guerra como millones de personas, me lo imagino de que Ucrania tendría que estar cediendo parte del territorio del lado oeste, esta zona de Donbass, y sobre todo Vladimir Putin ha dicho que él no está dispuesto a negociar si no es con el reconocimiento internacional de que Crimea pertenece a Rusia. Entonces sería un terrible fin, porque sería un fin impuesto desde Washington y desde el Kremlin, no un fin tácito desde Kiev, y sin duda la política exterior de Estados Unidos estará pues tambaleando la agenda global, tambaleándonos en aquellas regiones que tanto dependemos de Estados Unidos en el término político o comercial, y sin duda pues dándole más batalla a Beijing por esta confrontación geotecnológica, que aunque tiene su acercamiento él ahí y su empatía con Vladimir Putin, no lo es así con Xi Jinping. A ver, el tema de China, Eddie, ver, ¿cómo lo estás viendo en esta rivalidad geopolítica? Sí, pero ahorita comento algo interesante. Hay una ley que pasó el Congreso, poco sabido, una ley cuando aprobaron los presupuestos para Ucrania. En esa ley dice que no se le puede cortar la ayuda a Ucrania, salvo por legislación del Congreso. Entonces, aunque Trump lo quisiera cortar, va a estar muy difícil. Vuelvo a repetir, el Congreso allá sí lo ordena y el presidente tiene que hacerlo. Puede vetar, pero ya no puede vetar una ley que ya fue aprobada debidamente. Inclusive no se puede salir Trump de la OTAN sin la aprobación del Congreso. Así es. Y no lo va a hacer, no es tonto. A ver, será 1000 cosas, pero no es tonto. Y más cuando Alemania y otros países, mismo Japón, lo que nunca se había visto, y están presupuestando lo más alto de sus presupuestos para defensa. Ahora, China. China es muy especial este tema. Hay un profesor, Elliot, del Colegio de Guerra del Ejército Americano, que ha visto cómo China quiere abrir los tentáculos en Latinoamérica. China, hay leyes que ya están pasando que no pueden invertir en propiedades. ¿Por qué? Porque están comprando propiedades cerca de las bases de Estados Unidos. Y yo creo que China, esto es bipartidista, esto es bipartidista, no es demócrata ni republicano, es un sentir del Congreso americano que China le va a tener que bajar 5 rayitas y dejar de estar haciendo lo que está haciendo, porque sí puede haber castigos. Todos están hablando del Ruan, el Ruan está en problemas económicos, China está teniendo desempleo y metas se quieren proyectar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Acabar por invadir a Taiwán? ¿Van a irse a donde puedan? No va a funcionar. El Congreso, y ahí está Marco Rubio, ahí está claramente Marco Rubio, que te reitero, yo creo que va a ser secretario de la Defensa. Ahora, no, de Estado. De Estado, perdón. Un último punto. Hace unos días, general Keith Kellogg estuvo en Washington juntándose con los líderes de la OTAN. Y digo, de muy buena fuente, sé que estuvo comentando, no, sí vamos a apoyar a Ucrania, pero queremos la paz. Ahora, hay que ver también a cambio de qué, ¿no? Y lo acabas de decir, el reloaded a lo mejor a Putin lo sorprende
que llegue Donald Trump y diga, a ver, tú quieres ser hegemónico, no lo voy a permitir, y Donald Trump quiera regresar al Make America Great, de que hay una potencia. Ya Ronald Reagan se encargó con otros países de tirar el mundo de todo lo que era la influencia comunista. Es lo que yo creo que va a pasar, pero poco a poco, no va a ser de un momento a otro, no va a haber cambios radicales. Sí va a haber en la frontera, sí va a haber en la relación con México, y un ultimátum a China. O haces esto, o te voy a poner unas cuotas y a ver cómo te pega. Y Pues, lamentablemente sí. el conflicto en Medio Oriente no creo que cambie, Reina. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos este binomio indisoluble, ¿no? Entre Trump y Netanyahu. Vamos a ver cómo de alguna manera prospera. Fausto, ya una última pregunta. Hablamos de China, de México. ¿Cómo juega todo el tema de México en la geopolítica, en esta rivalidad ascendente entre Estados Unidos y China? Es decir, México lo va a capturar beneficiosamente este juego de la geopolítica ahora que Claudia va a ser presidente de México en Pues, unos meses. Yo creo que se circunscribe en lo que es el TEMEC, ¿no? Es Claro. decir, esos candados que pusieron anti-China. Creo que en la revisión que vendrá es posible que se profundicen más, ¿no? Esos candados, debido a que el bipartidismo ya en Estados Unidos está muy claro que el enemigo a vencer es China. Y en ese sentido México tiene que optar. Es o estamos en el TEMEC o vamos a conceder a China el privilegio que también haga lo que ha hecho con Argentina, con Brasil, con muchos países en América Latina que han estado, se han asentado y ahí están los intereses chinos. En parte también porque Estados Unidos ha descuidado la región. No, y aparte, ¿sabes qué, Rina? Que la cláusula esta que menciona Fausto es el artículo 32.10 del TEMEC, donde justamente cualquier negociación o acercamiento con economía que no sea de mercado, México tendría que informar, lo que es una medida anti-China, pero me parece ya muy quirúrgico lo que habrá que hacer del lado de México con respecto al tema de reglas de origen en el sector automotriz, porque ahora ya Estados Unidos se está enfocando a los vehículos eléctricos, donde hay muchos vacíos en el TEMEC, donde China quiere avanzar, quiere venir a invertir para hacer aquí los autos, mandarlos, y yo creo que México seguimos todavía dormidos para poder aprovechar la coyuntura en temas de nearshoring. Yo creo que ese será un gran reto para el próximo secretario de Economía, de sí o sí, ¿lo aprovechamos ahorita o lo veremos pasar como tantas oportunidades que le ha tocado a México? El nearshoring y el friendshoring, ¿no? Que de Y alguna el manera, es ally-shoring. decir, el ally-shoring que tiene que ver con la parte geopolítica. Y bueno, pues no olvidemos la revisión del TEMEC en el año 2026, que va a ser un tema muy álgido para las relaciones bilaterales. Gracias a Fausto Fretelin, a Aribel Contreras, Encantada. Eddie Barón, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Desde que perdió la elección del 2020, Donald Trump ha expuesto la agenda política que perseguirá en un segundo mandato, con planes de reformar radicalmente el gobierno federal. Ha prometido abolir el Departamento de Educación, despedir a decenas de miles de trabajadores federales, deportar a millones de inmigrantes, utilizar la Guardia Nacional para combatir el crimen e incluso enviar tropas a la frontera sur o a ciudades gobernadas por demócratas que enfrentan tasas de criminalidad. No ha descartado la ampliación del muro fronterizo con México. En política exterior podría imponer un impuesto universal del 10% a las importaciones, reducir los compromisos con la OTAN y la ayuda a Ucrania, además de apoyar a Israel en la guerra con Hamas. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Nos vemos todos los martes y sábados en el programa. El canal del Congreso presentó